Debe ser Fabiola. Profesor, ahí está grabando. Sí, pero eso es simplemente un pedacito. A ver. A ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, voy a escribir otra vez. Medida. Observables. Y relaciones de incertidumbre. Entonces, ¿cuál es el postulado? El postulado sobre la teoría de la medida dice de la siguiente forma. Una medida siempre causa el estado de un sistema. Una medida siempre causa que el estado de un sistema físico colapse esta es una palabra clave, ojo al gol ahí, a un autoestado del operador asociado con la variable que se está midiendo. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Para eso, entonces nosotros tenemos que suponer, obviamente, que el estado lo puede escribir en alguna base, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, vea, antes de la medida yo tenía lo siguiente. Tenía que alfa lo podía escribir como una superposición sobre A' de C sub A' por el chet de A'. Entonces yo puedo escribir alfa con una superposición de todos esos A', ¿cierto? Entonces, recuerden que yo el estado lo puedo escribir en la superposición de la base que yo elija desde que sea una base completa y después vamos a mirar cómo transformar entre las bases, ¿cierto? Pero yo el estado lo puedo escribir en la base, por ejemplo, para el spin un medio lo puedo escribir en la base CZ, en la base CX, es de lo que yo quiera desde que la base es una base completa, ¿sí o no? O sea que si escribo ese C sub A', nosotros ya sabemos que C sub A' es la proyección del estado sobre la base particular. Esa es esa constante de superposición. Esa es la proyección del estado sobre la base A', esto por el chet de A'. Ahora, ¿qué es lo que hace la medida sobre esto? Entonces, si usted dice, medimos con el operador a gorrito. Entonces, ¿qué le pasa al estado cuando se mide? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, este es el estado que usted tenía alfa.
Usted dice acá, estamos realizando una medida. Medida eh, eh, con el operador A. ¿Qué pasa cuando usted mide con el operador A? Que esto va a colapsar al que de A', ¿cierto? Entonces, esto es básicamente en lo que uno tiene que tener en cuenta con la medida. Hay un ejercicio, el libro de Sakurai, que entonces nosotros tenemos que analizar y tenemos que desarrollar para nosotros poder tener una comprensión holística de este concepto, ¿cierto? Es un ejercicio muy bueno. Obviamente con las medidas que se hacen en el experimento Stern-Gerlach. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el estado está en un autoestado del operador con el que va a medir? No pasa nada, ¿cierto? Entonces, pero si, por ejemplo, antes de la medida, el estado está en un autoestado del operador A. Entonces, ¿qué pasa cuando usted mide con el operador A que está asociado con un instrumento que mide la variable A', ¿cierto? Medida con el operador A, entonces a esto no le pasa nada, ¿cierto? Sigue estando en un autoestado del operador con el que estoy midiendo, ¿sí o no? Esto a grandes rasgos, chicos, es la teoría de la medida, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí hay que hacer, digamos, unos ejercicios y, digamos, elaborar un poquito sobre lo que significa la teoría de la medida. Esto está en el plan de estudios de ustedes de mecánica cuántica. Y yo, antes de explicarles lo que yo les dije que yo les quería explicar, les tenía que explicar eso. Ahora ya después de esto, vamos a función de onda y ahí sí les puedo explicar la matriz de densidad. Y van a hacer los ejercicios de la matriz de densidad los que ustedes quieran. Me los sé todos de memoria. Con lo que quieran. Qubits de todos los sabores y colores. Entonces pueden escoger por un ejercicio, si quieren lo hacemos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más clásico de esto? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, el experimento de Stern-Gerlach, y estos son los átomos de plata, entonces digamos que de acá están saliendo esos átomos, y estos están preparados en un estado que nosotros desconocemos, ¿sí o no? Este haz de átomos de acá tiene spin, está preparado en una determinada dirección, nosotros no sabemos en qué dirección está. No sabe, escúchenme una cosa, ya ese estado está preparado, es decir, hay alguien en el mundo que sabe cuál es el estado del spin de esos átomos, ¿cierto? A esa incertidumbre, de ahora en adelante, le vamos a llamar así, para que nos vayamos entendiendo. Le vamos a llamar incertidumbre epistémica, que viene de epistemología. Hay otra incertidumbre con la que vamos a trabajar, que se llama incertidumbre aleatoria. Ya les voy a explicar la diferencia. Supongamos que yo estoy en la casa de Dosman y alguien toca. Pues la casa de Dosman tiene ventana, uno puede saber quién es. Ahí hay una incertidumbre, usted no sabe quién es, ¿sí o no? No sabe quién es. Uno se imagina quién es, ¿cierto? Eso sí, está claro, ¿sí o no? Pero realmente no sabemos quién es. Resulta, ¿cómo hacemos nosotros para quitarnos esa incertidumbre de encima? Preguntar. Abrimos la puerta, ¿sí o no? Abrimos la puerta y ¿quién está en la puerta? Fabiola. ¿Cierto? Entonces, Y tenga comprobado. ¿para dónde fue la incertidumbre?
ya no hay incertidumbre porque abrimos la puerta y es Fabiola. Ahora, eso es incertidumbre epistémica, es la incertidumbre asociada con la falta de información. ¿Sí o no? La incertidumbre aleatoria sería como algo así. Usted va y abre la puerta y es Fabiola. La vuelve a abrir y es Laura. La vuelve a abrir y es Jorge Enrique. ¿Sí o no? Cada vez que la abre va a ser una persona diferente. Entonces, en esa medida nunca da el mismo resultado. Eso no tiene que ver con la falta de información, sino que la naturaleza de ese proceso es aleatoria. Hasta que uno abre la puerta y es Pacho y se acabó el experimento, ¿sí o no? Entonces, pero esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Hay alguien que conoce el estado de esos electrones o de esos átomos. Y usted coloca aquí un aparato de medida. Entonces, ese aparato de medida, entonces es un aparato de medida Stern-Gerlach, un aparato de medida Stern-Gerlach, y mide el spin en la dirección Z positiva, en la dirección Z negativa. Ojo, según el postulado de la medida que nosotros acabamos de ver. El hecho de que nosotros estemos midiendo con ese Z, sea cual sea el estado en el que están preparados los spins, hace que el estado del spin colapse ya sea a spin up o a spin down. ¿Por qué? Porque tiene que colapsar a un autoestado del operador asociado con la variable que se está midiendo, ¿cierto? Es decir, si aquí usted midiera con SX, colapsaría a SX más o a SX menos, ¿cierto? Entonces, las posibles medidas que yo pueda hacer son autovalores, pongan mucho cuidado, son autovalores asociados con los autovectores del operador con el que estoy midiendo. No hay otra posibilidad. ¿Eso qué significa? Una vez usted coloca ese aparato de medida ahí, usted solamente tiene dos posibles resultados para esa medida. H barra medios en dirección Z positivo y menos H barra medios en dirección Z negativo. No tiene más, porque esos son los dos autoestados del operador SZ. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Entonces, ahora, una pregunta importante que uno se hace, digamos, aquí en el gran orden de las cosas, en la gran jerarquía del universo, es ¿cómo hace usted para saber cuándo va a colapsar spin up o spin down? No sabemos, ¿sí o no? Podría ser cualquiera de las dos, eso no lo sabemos. Y realmente no lo vamos a saber con precisión. No sabemos cuándo en la medida va a colapsar a H barra medios o menos H barra medios. Puede colapsar con cierta probabilidad a H barra medios y con cierta probabilidad menos H barra medios. Eso es como en la puerta. ¿Quién es? Eh, eh, mm, Fabiola, Jorge Enrique, Laura, Osman, Pachos, esto yo el mundo. Entonces, eh, eh, no sabemos con qué probabilidad es Fabiola, con qué probabilidad es Jorge Enrique, con qué probabilidad es Laura. Ojalá que con probabilidad cero sea Pacho, ¿sí o no? Y que los otros tengan una probabilidad entre 0 y 1, ¿cierto? Pero tampoco sabemos si abrimos la puerta, cuál es la probabilidad que sea Pacho. Puede que sea el 0.8 y estemos todos jodidos, ¿sí o no? O puede que sea Fabiola con una probabilidad de 0.95 y ahí sí Osman, mejor dicho, queda más contento que MacGyver en una ferretería.
Y nosotros también, porque entonces ahí podemos fregar más a Osman todavía. Si abrimos la puerta, Fabiola, ¿sí o no? Pero si es Jorge Enrique, mejor dicho, Osman sí que queda más aburrido que el Cúcuta Deportivo en la Copa Libertadores. ¿Ves? Y yo, por ejemplo, si es un estudiante de electro, colapso, pero al autoestado de cualquier otro operador, menos SZ, al que sea. Entonces, asociado con esto, entonces hay una probabilidad. ¿Usted cómo sabe que usted, bueno, entonces usted mide con el operador, usted va a colapsar a un autovalor, ¿cierto? Eso significa usted que el estado está colapsando a uno de los tantos autoestados que tiene ese operador, ¿cierto? ¿Cómo sabe usted a cuál? Es muy sencillo. Vea, hay un postulado que dice eso. Entonces, o pues, postulado. Dado un estado alfa, ¿cierto? Dado un estado alfa, la probabilidad para que el estado colapse a un autoestado de A, la probabilidad para que este colapse a un autoestado del operador A, por ejemplo, el ket de A', viene dada por entonces esa probabilidad, realmente, ¿qué es lo que es esa probabilidad? Digamos que hablando en términos coloquiales, hablando en términos callejeros de un ingeniero industrial, esa probabilidad realmente es la probabilidad para que usted en ese experimento mida A', ¿sí o no? Y esa probabilidad es igual a la magnitud al cuadrado de la proyección del estado en el que usted se encuentra antes de colapsar sobre el estado al que usted quiere colapsar o sobre el estado al que usted pretende colapsar con probabilidad PA'. Esto es todo. Ahora, ojo una cosa. ¿Dónde estábamos? ¿En qué Profe, estábamos? ¿En qué en otras estado estábamos palabras, originalmente? profe, Hoy, en otras palabras que usted predispone hacia dónde quiere llegar. no es que usted predisponga, no, usted no predispone, Osman, porque usted lo único que predispone es cuando usted mide determinada variable. Ahí usted está predisponiendo que el sistema va a colapsar a los autoestados de esa variable que usted está midiendo, ¿sí o no? Sí. Entonces, es decir, si usted va a medir, por ejemplo, el spin en dirección Z, usted ya sabe que las posibles medidas que usted tiene Para van sí. a ser simplemente las proyecciones del spin sobre el eje Z, ¿sí o no? Lo que usted no sabe, Osman, es cuál es la probabilidad con la que usted va a medir H barra medios y no H barra medios, eso sí no lo sabe, ¿cierto? Señor. Entonces, digamos que eso es una realidad. Ahora, para la formalidad, entonces nosotros obviamente tenemos que considerar que el estado alfa se encontraba en una superposición de los autovectores del operador A. Y entonces cuando yo mido con el operador A, en esa vaina va a pasar algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo mido con el operador A,
yo tengo varias bases posibles. Para una base particular, la prima, la probabilidad para yo medir el autovalor asociado es la proyección sobre esa base al cuadrado, ¿cierto? Ahora, de aquí que ahí va a haber algo importante que va a salir de acá. Recuerden una cosa, si nosotros queremos garantizar que este chisme esté normalizado, ¿sí o no? Pues, o más bien, vale, cuidado, a este estado que yo tengo acá como esta superposición, si yo le saco a ese estado, por ejemplo, agarrar el bracket, lo va a proyectar ese estado sobre A2', o sea que esto simplemente es la proyección sobre A2' de la suma sobre A' de CA' por el ket de A', ¿cierto? Saco simplemente esto de acá. Esta es una constante, esto me queda como el bracket entre A2' y A'. Esto es delta de A' A2'. Esto es igual a la sumatoria sobre A' de CA', ¿cierto? Entonces, por delta de A' A2'. Si sumo sobre A2', esto simple me da C de A2', que es igual al bracket entre A2' y alfa, o sea, la proyección de alfa sobre A2'. Es decir, esa constante de superposición, muchachos, la puedo hallar como la proyección del estado sobre la base particular que está siendo multiplicada por la constante, ¿cierto? Este es otro punto importante. De acá, si yo comparo con esto, ¿sí o no? ¿Qué puedo decir? Que si yo elevo esto al cuadrado acá, o sea que esto es la constante al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad para medir a prima simplemente es la constante de superposición al cuadrado. Listo. Esto es importante. Entonces, ahora, digamos, ¿cómo podemos ver nosotros que esto tiene una característica, la probabilidad? Característica importante de una función de probabilidad es que se sume a uno o se integre a uno si es continua. Vamos a revisar la normalización de este estado. El bracket entre alfa y alfa es igual a la suma, entonces, sobre A2' de CA2' asterisco por el bra de A2' por la suma sobre A' de C de A' por el ket de A'. ¿Cómo me queda esto? Esto me queda la suma sobre A' y A2' de C de A', C de A2' asterisco por el bracket entre A2' y A', delta de A', delta de A2', ¿cierto? Suma sobre A', A2', CA', CA2'. Listo. Entonces, cuando implementamos eso, ese delta de ahí implementamos, por lo tanto, entonces A' es igual a A2', entonces esto es igual a solamente la suma sobre A' de CA' por CA' asterisco. O sea que esto es igual a la suma sobre A' de la magnitud de CA' al cuadrado, y como ese estado tiene que ser normalizado, esto es igual a 1. Es decir, la normalización de un estado está asociada con que la suma de las probabilidades sea 1. Por eso es tan importante en mecánica cuántica que el estado sea que la base sea ortonormal, no solo ortogonal, sino ortonormal. Tiene que ver con la probabilidad. Y esta restricción que nosotros tenemos acá
Es la restricción adicional que a ustedes les faltó para solucionar el problema de autovalores y autovectores del problema que les puse, ¿sí o no? Sí, No, señor. no lo normalizamos. Señor. Entonces, esto es realmente una característica de los problemas de autovalores en mecánica cuántica que no tienen los problemas de autovalores en otras áreas, ¿cierto? Entonces, ahora, además de esto, ¿qué es importante nosotros saber digamos, de la perspectiva de la probabilidad, ¿cierto? En mecánica cuántica. Entonces, para eso vamos a ver un repasito de lo que ustedes vieron en segundo semestre, o sea, hace siglos. Osman no conocía ni a Fabiola ni de tiempo, pues. Entonces, o sí, Osman, puede que me equivoque. Pues, hasta ahora no se ha equivocado, profe. Venga, ¿cuándo conoció usted a Fabiola, Osman? ¿Cómo, profe? ¿Cuándo conoció a Fabiola? Hace ya 3 años y medio. Ah, o sea que ya había pasado teoría de probabilidad, ¿cierto? ¡Oh! Con razón le fue bien con Fabiola. Dijo, ¿cuál es la probabilidad de esto? Probabilidad de aquello, ¿cierto? Y sumó las probabilidades, se le dio uno. Y de una, ¿sí o no? Ya quisiera haber hecho 2 cálculos así. Bueno, la teoría de probabilidad, chicos, digamos que es que les voy a citar cosas rápidamente que son importantes porque ustedes recuerden y de pronto le pego una estudiadita. Si necesitan una clase de esto, me pueden citar, pero no me citen el día de las clases que tenemos nosotros, cítenme en otro día. Porque ya estamos cogidos de la tarde para llegar a dinámica y sin llegar a dinámica no les puedo comenzar a enseñar el curso de estado sólido. Entonces eso es fundamental. Entonces, primero que todo, uno tiene que saber que hay funciones, hay densidades de probabilidad. Venga, yo miro cómo se dice esta otra vaina en español. No he podido con una palabra. Un momentico. Más probability function. A ver cómo dice esta vaina en español. Ay, sé que yo he podido con esto. Nunca he sabido cómo dice eso en español. Vamos a ver si por primera vez me entero. Dice que función de probabilidad y ya. Es como un poco extraño, pero entonces hagámosle caso a Wikipedia, ¿sí o no? Pero vea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 renglones. Es tan confiable. Funciones de probabilidad. En inglés, para que esto quede aquí en el video para el recuerdo. Entonces, así como todos los chistes que le hacemos a Osman y a Fabiola y a Pacho, ¿cierto? Entonces, eso se llama Mass Probability Distribution o Probability Mass Function, ¿cierto? En inglés. Probability Mass Function. Y esta sí es densidad de probabilidad, esta sí es fácil. Entonces, la diferencia entre estas dos es que esta es continua y esta es discreta. Listo. ¿Qué otra cosa, digamos que las diferencia? La parte continua. La parte continua es la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad de probabilidad P de X tiene que ser igual a 1. Y aquí la suma entre n igual a menos infinito y más infinito de P sub n, o más bien de P de xn, debe ser igual a 1. Esto nos debe sonar familiar, porque esto fue lo que hicimos con el calor específico y lo que hicimos con radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Sí, señor. Eso significa que esas funciones de distribución
eran funciones de probabilidad discreta, ¿cierto? Entonces, típicamente, uno puede calcular una cosa que llaman los momentos. Por ejemplo, el momento de primer orden se puede calcular como la integral entre menos infinito y más infinito de x por p de x por dx. En este caso, el momento de primer orden se puede calcular como la suma desde n igual a menos infinito a más infinito de xn. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa nosotros podemos calcular? Nosotros podemos calcular, por ejemplo, el momento de segundo orden, que es quién. Acá es la integral entre menos infinito y más infinito de x al cuadrado, p de x, y acá pues, obviamente, sería esto de acá. Básicamente, esto es un curso de probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que falta ahí? Ahí lo que falta es saber quién es P de X, ¿sí o no? Esto es lo que pasa haciendo uno todo el curso de teoría de probabilidades, jugando con estas vainas así, ¿sí o no? Y haciendo vainas, pero calculando lo que yo acabé de hacer ahí, simplemente con diferentes funciones de probabilidad, ¿cierto? Entonces, y haciendo diferentes cosas. Eh, Nosotros en el curso, en este curso que le estoy dando de mecánica cuántica, vamos a utilizar esto para dos cosas. Ahorita para definir el valor esperado y después para definir la función de distribución de los fotones cuando hablemos de la luz poissoniana. ¿A usted eso le suena, Yesid, o no? Sí. Hombre, que si le suena lo que acabo de decir. Profe, la verdad, esas vainas, esa vaina, esas cuestiones en probabilidad yo no las dije en la universidad. No, lo que yo me refería con Yesid era que si a Yesid le sonaba, por ejemplo, la distribución de probabilidad de Poisson para los fotones. Eh, sí, yo leí sobre ello. Oiga, Yesid, usted me hace acordar a un man que es profesor de mecánica estadística y el hijo estudia ingeniería electrónica en Stanford. Entonces el papá es digamos que es una eminencia en mecánica estadística. Te cuenta en un video que a ese chino le están enseñando la función de partición, ¿cierto? En ingeniería electrónica, porque la función de partición es muy útil para uno, ¿cómo es que se llama eso? Para uno calcular, por ejemplo, situaciones que tengan que ver con algoritmos de clustering en machine learning, con redes neuronales artificiales, ¿cierto? Y entonces le preguntó el chino al papá, ¿cierto? Entonces, y el papá pues es una eminencia de mecánica estadística. Dice que, oiga, papá, mira que hoy me enseñaste que la función de partición, eso tiene que ver, dice, con una cosa de mecánica estadística. ¿Usted sabe de eso? Y el papá le dice que sí, yo he escuchado de eso. Alguna vez lo leí. Así, igualito escuché a decir, igualito. Se imagina uno que Pues, Jessit sabrá mucho de la distribución de Poisson. Entonces dice, no, sí, yo eso lo he leído, en algún momento lo leí. Ahorita acá ¿qué va? en el curso vamos a obtener la distribución de Poisson. Ahora, ¿qué es lo último que uno hace cuando uno calcula estas vainas? Uno calcula incertidumbres, que en el lenguaje de estadística, ya les digo cómo se llama eso, que siempre me olvida la diferencia entre varianza y desviación estándar.
No sé cuál es al cuadrado y cuál es sin el cuadrado. A ver. Ah, bueno. Entonces, según lo que yo veo acá, Ujú. ¿cierto? ¿Cómo? No, aquí echando cabeza de dónde es que yo conozco la división de Poisson, pero sí, ya me acordé. Pues debería conocerla, porque si usted trabajó con lo que trabajó, en algún momento se cruzó con esa vaina. Sí, fue por allá, por eso sí lo recuerdo. Pero tampoco soy eminencia, no invente. Entonces, no, pero eso lo tuvo que haber visto en algún momento. Nosotros lo vamos a ver acá. Y si Jorge Enrique tiene la misericordia de darme el curso de óptica cuántica el próximo semestre, ahí sí lo vamos a ver con toda la propiedad. Bueno, Entonces, ¿ves la varianza? La varianza. En estadística, entonces la varianza sigma al cuadrado es igual a ¿quién? Es igual al valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado menos el valor esperado de la variable aleatoria, todo al cuadrado. Y lo que nosotros llamamos desviación estándar, que es lo que sería algo así como la incertidumbre como tal. Sería la raíz de eso, o sea, la desviación estándar sería igual a ¿quién? Sigma sería igual a la raíz cuadrada de la variable aleatoria al cuadrado menos el valor esperado de la variable aleatoria todo al cuadrado, ¿cierto? Eh, Cuando nosotros apliquemos el principio de incertidumbre, cuando apliquemos el principio de incertidumbre, por ejemplo, al momentum y a la posición, que es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tener que poder calcular el valor esperado de la posición al cuadrado, el valor esperado de la posición todo al cuadrado, el valor esperado de el momentum al cuadrado y el valor esperado del momentum todo al cuadrado. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a decir que la desviación en la posición, es decir, la incertidumbre en la posición va a ser igual a la raíz cuadrada del valor esperado del operador posición menos el valor esperado del operador posición todo al cuadrado. Lo mismo con el momentum. Va a ser igual a el valor esperado del operador al cuadrado menos el valor esperado del operador todo al cuadrado. Y cuando nosotros multipliquemos esos chismes, entonces vamos a obtener sigma x por sigma p mayor o igual que h barra medios. Póngame cuidado, una cosita aquí chiquita, para que se me vayan acordando. Cuando ese producto, ojo pues, para ustedes calcular sigma x y sigma p y reemplazar aquí en esta relación, que esta es una relación de incertidumbre particular, la que nosotros vamos a derivar en la próxima clase es general, es particular, esta se llama la relación de incertidumbre de Heisenberg. Casi que me equivoco, iba a decir otra cosa en vez de Heisenberg, por estar molestando tanto, gracias a Dios que no me equivoqué. Entonces, ahora, pongan mucho cuidado, chicos. Para ustedes poder calcular estos valores esperados, como les voy a mostrar en un minuto, ustedes tienen que elegir un estado. Es decir, ustedes van a calcular esos valores esperados en un estado porque los valores esperados tienen que ver con la medida, ¿cierto? Si usted hace varias medidas y mide varias veces, entonces, ¿cuál es la probabilidad
de que la próxima vez, ¿cierto? Es decir, o el valor más probable que usted va a medir la próxima vez es la media. Entonces tiene que definir primero un estado para poder calcular la media, ¿cierto? ¿En qué estado está el sistema cuando usted va a calcular esa media? Póngame cuidado, pues. Cuando esto tiene que dar mayor o igual que h barra medios, pero también puede dar igual. Cuando esta vaina es igual a h barra medios, el estado en el que usted calcula esto se conoce como un estado de mínima incertidumbre. Más exacto que hay, ¿no? Es desde el punto de vista cuántico, Jessy, es el estado más clásico posible, porque es el estado que minimiza la incertidumbre, ¿cierto? Entonces, esto es desde el punto de vista cuántico. El ejemplo más clásico que uno les puede dar a ustedes de estas distribuciones, ejemplo clásico. El ejemplo más clásico de estos chismes es el siguiente. Esta función de distribución P de X y X. Esta, por ejemplo, sería una gaussiana centrada en el origen, ¿sí o no? Entre este punto de acá, menos sigma, y este punto de acá, más sigma, se encuentra el 66% de las medidas de la variable aleatoria que se está realizando, ¿cierto? Entre este punto de acá, menos 2 sigma, y 2 sigma, se encuentra el 95% de las medidas que se están realizando. Cuando usted, por ejemplo, le hagan una encuesta, o usted revise los datos de una encuesta, revisen la ficha técnica de la encuesta, cuáles de los datos que están presentando, en qué intervalo de varianza están de la función de distribución. Eso es importante, porque realmente la mayoría de las veces siempre le dan a usted los datos que están entre menos sigma y más sigma. Ellos dicen que esos son datos representativos, pero realmente están dejando casi la mitad de los datos por fuera, ¿cierto? Eso pasa mucho en las elecciones, obviamente por intereses demoníacos, ¿cierto? Entonces, y entre 3 sigma y menos 3 sigma se acumulan entonces el 99.9% de los datos. Entonces, ahora, esta distribución que yo acabo de dibujar acá es una distribución que realmente está centrada sobre cero, es decir, si esto es x igual a 0 acá, la media de esa distribución es 0, es decir, el valor esperado de esta distribución es igual a 0. Y obviamente, a ver, esto de acá es, digamos, 2 sigma, ¿cierto? Es importante, ¿cierto? Esta función de distribución, que es la función de distribución gaussiana, es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Esta es una distribución que tiene media igual a 0. ¿Cómo sería una distribución que tiene media diferente de 0? Sería una versión trasladada de esa distribución, ¿cierto? Ahora, la función de distribución gaussiana, por ejemplo, en óptica cuántica, realmente no toca muchos pitos, ¿sí o no? La que más pitos toca es la distribución de Poisson. Esta de acá
obviamente está centrada en mu. Por lo tanto, el 66% de los datos de esta distribución van a estar entre ¿quién? Entre mu menos 2 menos sigma y mu más sigma, ¿cierto? Entonces, y el 95% de los datos van a estar entre mu más 2 sigma y por aquí entre mu menos 2 sigma, ¿cierto? Aquí digamos que ya hacen el 95% de los datos entre esos dos valores. Y serían obviamente los datos en morado más los datos en rojo. Y el resto de los datos, o casi el resto de los datos, estarían entre mu más 3 sigma y por acá entre mu menos 3 sigma, ¿cierto? Pues ya esta parte en blanquito, entonces cubriría el resto de los datos hasta llegar al 99 punto no sé qué por ciento. Es como usted hace para saber eso usted. Si usted de pronto es bien salvaje, póngase a calcular la integral de esto, que no sea entre menos infinito y más infinito, sino entre otros valores. Entonces ahí usted se va a dar cuenta, si usted integra entre x igual a mu menos sigma y mu más sigma, que esa integral le da punto 66. Porque toda la integral le tiene que dar 1, ¿cierto? O sea, por la normalización, esta integral de menos infinito y más infinito, de 1 sobre raíz de 2 pi sigma, por e a la menos x menos mu, porque ya está desplazada, sobre 2 sigma cuadrado de x. Esto le tiene que dar igual a 1. Cuando mu es 0, por ejemplo, esta integral entre menos infinito y más infinito, de 1 sobre la raíz de 2 pi sigma e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado por dx, es igual a 1, para mu igual a 0. Por lo tanto, de acá usted simplemente puede despejar cuánto vale esa integral. Y así es. Muchas veces nosotros calculamos integrales así, de esas gaussianas como lo hicimos al principio, o sea que la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de x es igual a ¿quién? A la raíz de 2 pi por sigma. Entonces esa es la normalización, ¿cierto? De acá, entonces si usted dice, ah, bueno, pues yo quiero calcular es la integral de e a la menos alfa x al cuadrado, bueno, muy bien. Entonces diga usted que alfa es igual a 1 sobre 2 sigma cuadrado. De acá, entonces sigma es igual a ¿quién? Sigma cuadrado sería igual a 1 sobre 2 alfa. Por lo tanto, sigma es igual a 1 sobre la raíz de 2 alfa. Cuando usted reemplaza eso allá, entonces ¿cómo le queda esa integral? La integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos alfa x al cuadrado por dx es igual a la raíz de 2 pi por sigma, que ya sabemos que es 1 sobre la raíz de 2 alfa. Este 2 se va con este 2 y esto queda igual a la raíz de pi sobre alfa. Esta es una integral que nosotros demostramos inicialmente para calcular la función de partición para el gas clásico, para calcular el calor específico, ¿cierto? Entonces, son pocas cosas que se pueden hacer con la probabilidad. Ahí digamos, hice otro curso de inducción de la maestría. A ver, dígale a Jorge Enrique que le certifique eso, Osma. Entonces, ahora, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, que es, digamos, de lo que estamos tratando de hablar en este curso, además de Pacho y Fabiola, ¿cierto? Entonces, eh, y de Osman a veces, ve y aposta hablando de gente. Hoy Jessy también está hablando de otra persona, o sea, Jessy también cachondea ahí a la familia para que no joda. Lo que pasa es que no lo hace en cámara, porque sabe que lo cascan. Pero también tiene respectivo, Jessy, ¿sí o no, Jessy? Que no digo nada. Y verdad, ay, papito.
Y si es de Venezuela, no, mejor dicho, pues más, más peligroso que un discurso de Gustavo Petro, pues. No. Uy, pero qué pesado. Entonces, es que, Yesid, es que yo a usted no le he contado una historia. Un día la contaré. Yo tuve una novia venezolana Uy, y me cascó. ¿en Me serio? pegó tremenda trilla, me dijo, por allá en un parque. Me dio en la jeta y todo. Pues, un día de estos le cuento, pero me dio duro, me reventó y todo. Entonces, el que da en la jeta no es Osman, es esa vieja. Esa es la que da en la jeta. Te vamos a poner otro cachete. Ay, Dios mío, Ve bendito. que Fabiola venezolana. Cuando nosotros nos vamos a referir al valor esperado de un operador, nos tenemos que referir a algún estado. Usted le dicen, venga, ¿cuál es el valor esperado de ese operador? Y usted tiene que preguntar, dígame en qué estado está el sistema, y yo le digo cuál es el valor esperado del operador. Ah, eso no importa. Ah, este güey no sabe mecánica cuántica. Entonces, realmente, ¿cómo es que nosotros hacemos eso? Esto es el valor esperado. Siempre, recuerden que ese uno lo metemos nosotros, siempre nosotros estamos embalados, metemos ese uno ahí de alguna forma, ¿cierto? Y obviamente, como nosotros queremos llegar a un resultado más o menos poco ambiguo, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Reemplazar ese uno como la superposición de los operadores proyección en la base del operador A, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Este de acá lo vamos a reemplazar en amarillo y este de acá lo vamos a reemplazar en rojo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto nos queda igual a bra de alfa. Entonces, en amarillo vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir que esto es la suma sobre A2' del ket de A2' por el bra de A2'. Entonces, este es el operador, un operador proyección, ¿cierto? Y la suma sobre el operador proyección. Ahora escribimos el otro operador 1 y lo expandimos en la base o en los autoestados del operador A. Y esto lo multiplicamos por ¿quién? Por el ket de alfa. ¿Qué nos da esto? Entonces sacamos esa sumatoria para afuera, entonces sumamos sobre A' y sobre A2'. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda el bracket entre alfa y A2', por el bracket entre A2' y A' del operador A, por el bracket entre A' y alfa. Esto es un procedimiento interesante. Vea, este de acá, esto es un problema de autovalores, ¿sí o no? O sea que esto simplemente es A' por el que es de A'. ¿Está claro o no? Sí, señor. Sí. O sea que eso es A' por el bracket entre A' y A2'. Entonces, esto como quedaría, esto quedaría como la suma sobre A' sobre A2'. ¿De quién? Del bracket entre alfa y A2', por A' por el bracket entre A2' y A', por el bracket entre A' y alfa. Entonces, este chisme de acá es un delta. Entonces, esto aquí quedaría como algo así. Pero mira, por este delta de A' a 2'. Para que queden los dos valores iguales, ¿no? Quedaría con respecto a prima. Ah, pero no, espera un momentico. No se me vaya hasta por allá porque tenemos que hacer una cosa. Este de acá, ojo con este de acá. Este de acá es CA', ¿cierto? Y este de acá es este conjugado, ¿sí o no?
O sea que este de acá es CA2' estrella. O sea que esto es la suma sobre A' y A2' de A' por CA2' estrella por CA' por el delta de A' A2'. Entonces esto es la suma sobre A' y A2' de A' por... Ah, venga, tenemos que implementar ese delta. Entonces sumamos sobre A', sobre A2'. O sea que nos trae A' por la magnitud de CA' al cuadrado. Por lo tanto, esto nos da la suma sobre A' del autovalor por la probabilidad asociada con el autovalor, ¿sí o no? Este es el valor esperado de ese operador A. Esto porque es importante. Si ustedes van a, pónganme cuidado, vean, si ustedes van a coger y van a comparar esto con lo que yo les acabé de enseñar de las funciones de distribución, ustedes se van a dar cuenta que eso tiene exactamente la misma forma que el valor esperado de la variable aleatoria para una función de distribución discreta, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este de acá es el valor propio y este de acá es la probabilidad de ese valor propio. Por lo tanto, y esto es importante, la función de probabilidad es una función de probabilidad sobre el valor propio del operador. Es decir, nos va a decir a nosotros cómo se distribuye el valor propio del operador, ¿cierto? Eso es importante. Y la variable aleatoria es el autovalor, ¿sí o no? Entonces, cuando usted le pregunten, bueno, entonces, ¿y con qué probabilidad va a medir usted esa variable aleatoria? Entonces, es con qué probabilidad va a medir usted el autovalor, ¿sí o no? Entonces, para terminar, necesito hacer una distinción. Diferencia entre autovalores y valores esperados. Juan David, one moment, please. Oye, Laura will go for the eat, for the food. ¿por el qué? ¿Por qué lo imaginaba? ¿Cuál por comida? Ah, pero yo que me entendió. Pues más o menos. Porque dije comer y después comía. No, no, porque yo escuché por ahí la palabra food Sí. y se me abrió el apetito. Y Laura va ahí por unos pancitos con carne. ¿A dónde? Pidió un domicilio. Y ya llegó. Pues me imagino porque iba saliendo, pero lo que pasa es que nosotros vimos del diablo dejó los zapatos y no los fue a buscar. Venga, ¿y quién es el diablo, Laura? Yo creo. No, el que construyó la casa. Pero, chicos, por favor, no vayan a confundir estas dos cosas. Esos son errores comunes, ¿cierto? Esos son errores muy comunes. Los autovalores, por ejemplo, de Z. Entonces, ¿qué representa el autovalor? Entonces, el autovalor es la medida. ¿Sí o no? Ahora, usted puede ejecutar varias veces esa medida. Usted puede medir varias veces y sacar un promedio. Ese promedio es el valor esperado de esa medida. ¿Sí o no? Entonces, no vayan a confundir esto. Entonces, ahora, el autovalor es la medida y, por ejemplo, para espino un medio, puede ser h barra medios o puede ser menos h barra medios. Ahora, el valor esperado, en este caso, valor esperado, entonces, es un número entre h barra medios y menos h barra medios. No necesariamente h barra medios, puede ser otra cosa. ¿Sí me entiende? No necesariamente h barra medios, puede ser otra cosa. Entonces,
Con esto, yo creo que le damos material a la teoría de la medida para hacer ejemplo en la próxima clase. Yo les voy a dejar esta tarea. Espero que la hagan. No es Un muy larga. momentico, ¿Cómo? pero un momentico, ahora se fueron los dos. ¿Para dónde fueron? No le digo que vimos donde ya los zapatos. Lo que pasa es que donde estamos, toca meterse como en una trochita, mini trochita. Entonces me imagino que están allá recibiendo el pedido. Ah, Creo que ya vienen. Una tareita, las últimas dos tareitas que hemos tenido siempre nos corchamos en bobadita. no, pero no importa, pero tienen que apreciar los errores que cometen. Eh, la educación de nosotros, Jessy, tiende mucho a castigar el error. Y eso, digamos que, eso me parece a mí perjudicial. Eso es una vaina complicada. ¿Sí me entiende? Bastante complicada. Entonces, si no aprenden a apreciar el error, no van a aprender lo importante que es el error. Por ejemplo, usted con el ejercicio 1.14, usted ya no vuelve a equivocar. De esa forma no vuelve a equivocar nunca. ¿Sí me entiende? Sí. Jamás se va a volver a equivocar así. Eso se lo garantizo. Entonces, digamos que eso siempre es importante, ¿cierto? Entonces, vamos a ver esta vaina de acá. No, el 19 y el 20 no nos alcanza para la próxima clase, pero nos alcanza el 12 y el 13. Eso sí nos alcanza. Ya sabemos cómo evaluar valores esperados y eso, ¿cierto? Entonces, a ver, espere más o menos. Óiganos, estos manes, bueno, después le cuento. Pero mejor dicho, lo dejan a uno es como frío. Entonces, sí, esos dos ejercicios hay que hacerlos, 12 y 13. 12 y 13 para ese día. Entonces, traten de preguntar, traten de rayar los ejercicios y de enviarme un mensaje. Preguntan, bueno, ¿qué hacemos acá o qué hacemos allá? Pero pregunten de alguna forma para yo poder más o menos ir diciéndoles y utilizan mucho el concepto de la medida. Recuerden muy bien el concepto de la medida. Una cosa que les recomiendo que también recuerden es la probabilidad de eventos independientes. Entonces, ¿qué es básicamente la probabilidad de eventos independientes? Probabilidad desacoplada, creo que es. Sí, es que usted tiene dos eventos acá. Tiene el evento A y tiene el evento B. Entonces usted necesita multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. Son eventos independientes. Póngale cuidado para que le explique a sus amigos. Sí. Si usted, por ejemplo, tiene, esto se llaman diagramas de Venn. Yo imagino que usted, ingeniero de sistemas, debe saber esto, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, cuando usted en un diagrama de Venn, Jesse, por ejemplo, usted tiene, este es el espacio, este es el espacio de los posibles resultados asociados con A. Sí. ¿Sí o no? Y
Y en este de acá, por ejemplo, este es el resultado asociado con B. Es decir, B, digamos que A es un experimento y B es otro experimento, ¿cierto? Usted lo que quiere saber es cuál es la probabilidad de que los dos ocurran al mismo tiempo. Entonces, si son independientes, usted simplemente multiplica las probabilidades. Más sin embargo, si no, en este caso, vea que no son independientes. ¿Por qué? Porque tienen aquí un conjunto de resultados que son comunes. Concurrencia. ¿Cierto? Sí, algo así como una concurrencia. No tengo el conocimiento suficiente para afirmar o para rechazar su afirmación, pero yo lo pensaría así, digamos que hablo de pájaro como una concurrencia. Pues esa concurrencia ahí implica que usted aquí tiene que tomar, bueno, cuidado, vea, menos, pues menos la probabilidad de A intersección B. Listo. Pues esa es la probabilidad. Ahora, póngale cuidado a esto. En el caso de las medidas de Stern-Gerlach, la intersección es cero. Entonces, en ese caso, los diagramas de Venn No se toca. usted tiene aquí, por ejemplo, Jessy, usted tiene aquí sus posibles resultados para el evento A. Y aquí tiene sus posibles resultados para el evento B. Sí. En este caso, la intersección entre los conjuntos A y B es igual a cero. ¿Sí o no? Entonces, eso es básicamente lo que pasa con un experimento Stern-Gerlach. Si usted, por ejemplo, tiene su haz de electrones acá, o de átomos, y usted mide acá ese Z, y después de eso usted bloquea esto acá. Y cuando usted sale de acá, entonces mide ese X. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que si usted, por ejemplo, tiene esto preparado en algún estado, Jessy, vea, Estamos todos. obviamente esto va a colapsar a un autoestado del operador SZ, ¿sí o no? Ese colapso, si entonces usted bloquea esto acá y solamente tiene aquí con más H barra medios y esto estaba originalmente en alfa. Por lo tanto, la probabilidad para usted medir H barra medios, probabilidad para medir H barra medios, simplemente es igual a quién? A la proyección de este ket alfa donde usted estaba, ¿sobre quién? Sobre spin up, ¿sí o no? Al cuadrado. ¿Se pilla? Eso es todo. Ahora, después usted quiere saber cuál es la probabilidad, ponga cuidado pues. ¿Cuál es la probabilidad? Por ejemplo, para medir. Entonces ahora usted en este experimento va a bloquear esto acá. Y va a dejar que salgan acá espines con menos H barra medios en dirección X. ¿Cuál es la probabilidad para usted medir entonces esto ya aquí? Pues ojo al gol. Vale, cuidado. La probabilidad para usted medir eso ahí, entonces va a ser, ¿en qué estado se encontraba cuando usted entró? Ya estaba en spin up. ¿Sí o no? ¿Y en qué estado va a salir usted? Va a salir en spin down, pero ¿en dónde? En X, ¿cierto? Entonces la probabilidad acá
para medir menos h barra medios, pero en dirección X, va a ser igual a la proyección de spin up, ¿sí o no? ¿Sobre quién? Sobre el ket SX menos al cuadrado, ¿sí o no? Como estos dos resultados son independientes el uno del otro, la probabilidad total, es decir, si usted comienza en un estado alfa, ¿con qué probabilidad va a medir menos h barra medios acá el producto de estas dos? O sea que la probabilidad que usted está buscando, que dado alfa, usted mide menos h barra medios, es igual al producto de estas dos de acá, ¿cierto? Entonces es multiplicar esta primero, entonces ¿cómo queda esto? Esto queda como SX menos spin up al cuadrado por este de acá, entonces quedaría por spin up alfa al cuadrado, ¿cierto? Esto simplemente es SX menos el bracket entre SX menos y up por el bracket entre up y alfa, todo al cuadrado. Y este de acá, Jesse, observe que esto queda como un operador proyección, ¿se pilla? O sea que esto simplemente es SX menos operador proyección para spin up alfa al cuadrado. Eso porque se escribe así. Eso se escribe así porque acá ya hay algo intermedio. Entonces usted está proyectando sobre spin up y después proyecta spin up sobre SX menos. Eso es lo que dice esto. Esta lógica es la que ustedes tienen que tener para hacer ese ejercicio. Ahí, digamos que con eso les ayudé un montón. Ya llegó Ojitos y Osman. Por acá están. Sí, señor. Ya, profe. Ejercicios 2 y 3. Entonces, con eso les ayudé un montón. Ahora, para terminar esta vaina, les voy a hacer un ejemplo con ese que ustedes ya conocen tanto, que es este de acá. Si yo, por ejemplo, preparo un estado como una superposición de spin up y spin down en dirección Z, como este de acá. ¿Sí o no? Yo preparo ese estado ahí. Entonces tengo el haz de átomos en esta dirección. Y resulta que acá yo coloco un aparato Stern-Gerlach que mide el spin a lo largo de la dirección Z. Aquí va a medir un valor h barra medios y aquí va a medir un valor menos h barra medios. Y estos valores van a estar asociados con los autovectores de ese operador SZ con el que estoy midiendo. ¿Cuál es la probabilidad para medir h barra medios y menos h barra medios? Vea, muy sencillo. Entonces vamos a proyectar. ¿En qué estado se encontraba inicialmente el haz de electrones? En teta, phi. O sea que la probabilidad para medir más h barra medios es igual a un bracket. El estado en el que se encontraba inicialmente era teta phi. ¿Sobre qué estado lo quiero proyectar? Sobre el estado sobre el cual, digamos, Da. Eh, ah, sobre el estado sobre el que yo lo quiero proyectar, que es up, ¿cierto? Porque up está asociado con más h barra medios. Y esta vaina la elevo al cuadrado. Si ustedes hacen esta operación, ustedes se van a dar cuenta que eso va a dar coseno cuadrado de teta medios. Con esa probabilidad yo voy a medir más h barra medios si coloco un equipo Stern-Gerlach SZ. ¿Cierto? Entonces, eso es básicamente lo que yo voy a ver. Ahora, ¿con qué probabilidad voy a ver menos h barra medios? Lo mismo, voy a proyectar el estado inicial, pero ahora sobre el estado sobre el cual yo quiero evaluar la proyección o el colapso del estado inicial.
Entonces, si este estado colapsa a spin down, ¿cuál es la probabilidad para medir el autovalor asociado con spin down? Simplemente seno cuadrado de teta medios. Y por lo tanto, la probabilidad total va a ser, como solamente hay dos autovalores, entonces la suma de esas probabilidades, seno cuadrado de teta medios más coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios, es igual a 1. ¿Cierto? Entonces ya con eso ustedes pueden 12 y 13. Y entonces la próxima clase, entonces vamos a ver compatibilidad. Compatibilidad de operadores, simultaneidad de los autovectores, ¿cierto? Eso es importante. Y la relación de incertidumbre y cambio de base. Bueno, no sé si alcancemos a ver cambio de base porque vamos a hacer los ejercicios. Los ejercicios los hacemos entre los 4 el jueves, los que les acabé de poner. Pero entonces vayan haciéndolo ustedes ahí para que los discutamos en clase por lo menos. Y si ustedes los alcanzan a hacer, de lujo. Si no lo alcanzan a hacer, pues lo hacemos aquí. Entonces, y ya entonces el sábado, función de onda por fin. Listo. Entonces, vea, Osman, esto es lo que tenían que hacer ustedes viendo los videos. Lo hicimos en clase así como usted pidió, para que después no vaya a quejar, ni vaya a evaluar mal en la evaluación.